buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión del seminario en conjunto, el día de hoy con el tema Implementación de los sistemas institucionales de archivos, dirigido a las autoridades estatales y municipales que nos acompañan. Es un gusto para el INAFED estar nuevamente en este espacio de intercambio. Esperamos que este diálogo sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Archivo General de la Nación, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional. Y a continuación me permito ceder el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para brindar el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de todo el país? Espero que tengan un gran día y celebramos que estén con nosotros, apreciamos que nos acompañen, que hagan un espacio en su agenda para que nos acompañen y que juntos podamos darle continuidad a un tema de lo más relevante y que sin duda alguna ha despertado mucho interés y una gran convocatoria. Desde muy temprano teníamos ya la sala llena con todos los interesados e interesadas, cosa que apreciamos, puesto que el día de hoy tenemos una ponente de lujo. Nos acompaña nuevamente por parte del Archivo General de la Nación, que es nuestra Casa de la Memoria Histórica de México. Como dice su página, la Casa de la Memoria Histórica de México es el Archivo General de la Nación. Y por parte de esta gran institución nos acompaña la maestra Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional, a quien apreciamos enormemente. Maestra, que nos acompaña, bienvenida, por supuesto. Le apreciamos doblemente, primero por este gran trabajo que hemos realizado en las sesiones anteriores, y el día de hoy con este tema de la implementación de los sistemas institucionales de archivos. Reitero este agradecimiento en nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Y decía que doblemente agradecemos esta presencia, amigos, amigas. La maestra Mireya Quintos pues, está saliendo afortunadamente ya de un proceso de COVID, y con todo lo que sabemos que significa, pues eso, un gran esfuerzo para estar con nosotros, cosa que por eso decía apreciamos doblemente, puesto que nos muestra por un lado su gran profesionalismo. Maestra, le apreciamos enormemente por ello. Y segundo, porque pues ha generado una gran expectativa este tema. La vez anterior, bueno, la primera sesión, como recordarán, amigos, amigas, en la primera sesión hicimos una gran presentación de lo que es el Archivo General de la Nación y los servicios que ofrece. En la segunda sesión de trabajo, la propia maestra Mireya Quintos nos explicaba el papel de las autoridades y las responsabilidades archivísticas. Y bueno, pues ahora nos toca hablar acerca de qué es un sistema institucional de archivos, cuáles son sus componentes, cómo se implementa, y sobre todo lo que siempre resaltamos en estas sesiones: cuál es el gran papel que le toca a las autoridades municipales en esta labor fundamental para gestionar y llevar adelante los archivos públicos de todo el país. Pues sin más, apreciamos esta presencia, maestra Mireya Quintos. También transmiten un gran saludo a todas las autoridades del Archivo General de la Nación, y esperamos que esta sesión sea de todo el agrado para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez, y sin más preámbulo y siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Mireya Quintos para dar inicio. Adelante, por favor, maestra, muy bienvenida. El foro es de usted. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Un gusto nuevamente saludarles y estar aquí con ustedes, efectivamente dándole continuidad a este gran tema, que todo va en marco de la implementación de una ley general de archivos que para ello somos sujetos obligados. Y así es, nos quedamos la última vez
recordarán quienes nos pudieron acompañar, hablamos de las obligaciones en términos muy generales, pero concretos, de acuerdo a cómo se desarrolla en la propia ley. Ahora, la continuidad de esas obligaciones es un tema muy específico, muy técnico, pero también medular para que en verdad aterricemos todas esas obligaciones que anteriormente comentamos. Y estamos hablando de la implementación de tu sistema institucional de archivos. Es la base, es la médula, es la estructura, es esa columna vertebral dentro de tu institución que es necesaria. Y a continuación lo vas a poder ver. Les pido que pongamos mucha atención, la presentación se queda para ustedes. Por supuesto, hagan nota de sus preguntas, va a haber un momento para así contestarles, pero sí me interesa que vean la secuencia de obligaciones, cómo vamos a bajar a esta parte técnica con la cual vamos a empezar a aterrizar cada una de las de la estructura, de los procedimientos, de las herramientas que vamos a tener que empezar a trabajar en nuestra institución, justamente para atender esas obligaciones y responsabilidades que emanan de la ley. Si me permiten, voy a compartir y me confirman, por favor. Muy bien. Implementación de los sistemas institucionales de archivo. Está en plural porque es un sistema por cada institución, por cada sujeto obligado, por cada dependencia, por cada ente u organismo, como lo marca la ley, que sea sujeto de, por el hecho de ejercer un recurso público, comentábamos la vez pasada, y porque en ese ejercicio de recursos también ejerces derechos de actos de autoridad. Y por ello tienes que tener archivo. Hagamos una pequeña introducción. Retomemos algunos puntos medulares de la sesión pasada que nos van a dar pauta para entender qué es el sistema institucional. Recordemos que el artículo 1 de nuestra ley tiene por objeto establecer estos principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación. Me queda claro que ese es el objetivo de la ley. Y me queda claro que yo estoy obligado a atender estos términos, estos conceptos o estos procesos, porque en mi posesión se encuentran archivos, tengo archivos en posesión por el hecho de ejercer un acto de autoridad, por ser una entidad, un órgano, organismo, en el nivel en el que esté. En este caso, estamos hablando de archivos municipales. Pero, ¿qué pasa con los objetivos de la ley? El objetivo primordial, o uno de los objetivos primordiales de la ley es regular la organización y funcionamiento de un sistema institucional. ¿De quién? De cada sujeto obligado, de cada municipio, a fin de que estos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a tus indicadores de gestión, si es que los llevas, pero también al ejercicio de recursos públicos. Pon atención aquí, cómo te vincula que el tener un sistema institucional va a ser el medio por el cual tú vas a garantizar la publicación de tu información a través de todo lo que implica el sistema institucional, que más adelante lo vamos a ver. Pero es importante que lo vinculemos, que te pide la ley como objetivo. El alcance final es que tú estés en condición de publicar información, que tú estés en condición de que lo que publiques cumpla con los criterios archivísticos y todo lo que va a demandar un sistema institucional de archivos.
Un poco lo de obligaciones. En específico, en el artículo 10, ahí viene la obligación, donde nos dice que cada sujeto obligado entonces va a ser responsable de organizar y conservar sus archivos, así como de la operación de un sistema institucional. Si bien la ley te lo marca como objetivo, la ley te lo exige como parte de esa garantía para que publiques información, ahora como obligación tengo que implementar este sistema. Pero también lo vincula, que es a donde me gustaría que empecemos a asociar que el sistema institucional de archivos va a ser el medio, el vehículo, la forma y el fondo de cómo vamos a administrar, organizar y conservar de manera homogénea todos los documentos de archivo que produzcas, recibas, obtengas, adquieras, transformen, posean y por supuesto como resultado del ejercicio de esas facultades, competencias, atribuciones y funciones. Es por ello que el establecer un sistema institucional para la administración de tus archivos y llevar a cabo los procesos de gestión documental es la base, es el punto de partida para que entonces sí garanticemos el objetivo de la ley o los objetivos de la ley, que es administrar, organizar y conservar y publicar información. Claro, todo esto basado en criterios y procesos y técnica archivística. He ahí el vínculo, he ahí cómo tenemos que asociar el sistema y todo lo que va a comprender, que más adelante lo vamos a detallar, lo vamos a desagregar, pero es la parte sustantiva de ese quehacer archivístico que vamos a tener que empezar a hacer en nuestra institución. No dudo que ya algunos de ustedes hayan empezado con procesos archivísticos, ya tengan un adelanto de conocimiento e inclusive de la propia actividad archivística sin que tengan la estructura. ¿Qué quiero decir? El sistema es un todo, procesos, herramientas, lo vamos a ver más adelante, estructura, pero el que tú no hayas designado a tu coordinador, a tu responsable de archivo de trámite, de concentración, histórico, tu oficialidad de partes o unidad de correspondencia, me queda claro que no es condicionante el no tener designaciones a ya implementar procesos. He visitado algunos municipios y los procesos ya están echados a andar. Sin embargo, no tienen completo su sistema institucional. Les faltan elementos, componentes. Por ello, lo importante de esta sesión es que veas de forma global todo lo que implica tu sistema institucional. Y no nada más es el conocimiento aplicado, va más allá del conocimiento aplicado. Pero una parte medular. Artículo 16. La responsabilidad de preservar íntegramente tus documentos de archivo, tanto físicamente como en su contenido, así como de la organización y conservación y el buen funcionamiento de este sistema, recae en tu titular. Lo vas a ver a continuación. El titular tiene que estar involucrado. El presidente municipal tiene que conocer y saber la obligación que tiene. El reconocer que hay una ley de archivos. El saber cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, el apoyar, el dar la instrucción para que sus demás titulares al mismo tiempo, al interior de sus propias estructuras, sus unidades productoras, todos se alineen a lo que va a ser el sistema institucional, del cual son parte, del cual ellos necesitan implementar este sistema para que puedan garantizar esa correcta organización y conservación. Pero el buen funcionamiento por ello recae en el titular, porque él es el que tiene que marcar la línea, la pauta
y, por supuesto, facilitar los medios necesarios para que este sistema en su complejidad se implemente. Aquí viene el concepto de qué es un sistema institucional. En la Ley de Archivos lo encuentras en el capítulo 4, artículo 20. ¿Qué nos dice el concepto? El sistema institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones. Son muchos conceptos. Los tenemos que desagregar e identificar. Cuando me hablen de registros, ¿de qué estoy hablando? Cuando veo procesos, ¿cuáles son los procesos? Cuando vea procedimientos, criterios, la estructura, ¿cuenta con una estructura? Herramientas, ¿qué tipo de herramientas? Funciones, ¿cómo son esas funciones? ¿En quién recaen esas funciones? Todo ello, este conjunto, este conglomerado, es lo que a continuación vamos a ir analizando en sus partes. Retomo el comentario de hace un momento. Yo voy a municipios y ¿qué detecto? Que ya hay procesos. O probablemente ya tienen una estructura. A lo mejor ya se hicieron de una herramienta, pero a lo mejor les faltan los procesos, los procedimientos, o les faltan los registros. O a lo mejor la estructura no la tienen y por ende no pueden ejecutar ciertas funciones. O sí ejecutan funciones, pero no tienen la estructura. Entonces, yo espero que este ejercicio te sirva, te autoevalúes, veas los componentes, definas e identifiques qué es lo que tienes, qué es lo que te falta y, por supuesto, sustentar la necesidad de qué debes de tener un sistema institucional para garantizar esa organización y esa administración. Es importante que esta autoevaluación la hagas porque la mayoría de estos conceptos ya en la parte material sí es necesario el apoyo de nuestros titulares si queremos que funcione bien el sistema. Y por ello debes de ser claro al momento de gestionar con tu autoridad lo necesario para que este sistema se implemente al 100%. Puede ser que sea de forma gradual, probablemente, pero lo importante es que tengas clara la ruta, todas las etapas que debes de cubrir. Puede ser que se vaya dando de forma paulatina, pero lo importante es que nuestros titulares conozcan de la A a la Z todo lo que necesitamos para implementar un sistema institucional. Es importante que todo este conjunto de conceptos que va a tener que desarrollar ese sujeto obligado estén bien implementados para que sustenten la actividad archivística. Esa actividad archivística que por supuesto tiene que ir de forma metódica de acuerdo a procesos de gestión documental. Acuérdate que ya no estamos en los criterios y procesos individuales. El archivo se organiza al criterio de Mireya, al criterio de Juan, al criterio de Pedro, al criterio de Ana. No. El sistema por eso es que se denomina como tal, porque es un sistema homogéneo, bien estructurado, de acuerdo a lo que pide la ley, pero sí para que toda la organización, por lo tanto, la administración de los archivos sea igual. No sea heterogénea en cuanto a cómo organizamos y administramos. Tendría que ser homogénea. También nos habla en el artículo 20 que todos los documentos de archivo que están en posesión de los sujetos obligados forman parte del sistema institucional. He aquí la mínima expresión del sistema. Si lo vemos de lo general a lo particular, la mínima expresión es el documento por sí. Yo ejecuto un acto de autoridad, un proceso, un procedimiento dentro de mis facultades, lo dejo documentado y ahí es donde podríamos decir que es la primera
parte, el comienzo de este sistema. Ese documento de archivo tiene una razón de ser, una justificación, una fundamentación adentro de mi institución. Ese documento por sí está obligado a que forme parte de este sistema en el momento que ese documento se tiene que ir ¿a dónde? A un expediente. Se tiene que ir a integrar un expediente o a lo mejor a partir de ese documento se detona el asunto, la gestión de un asunto y se va a crear un expediente, un proceso de compra, de adquisición. A lo mejor el documento inicial es cuando el presidente municipal autoriza o porque el área solicitante requiere tal autorización para que se detone el proceso de contratación. Pero ¿cómo va a ser el proceso de adjudicación? Adjudicación directa, invitación cuando menos a 3, salimos a licitación pública, ¿cómo va a ser? Pero eso no va a pasar sin que antes alguien autorice, sin que antes alguien solicite y autorice y se detone el proceso. Entonces, ahí es donde ya en automático debemos de entender que todo documento es el que tiene que ir integrado en un expediente y cómo tiene que estar conformado de manera lógica, cronológica, conforme se va gestionando el asunto. Cuéntame la historia de esa gestión. ¿Qué fue primero? Y después, ¿quiénes se involucraron? ¿Por qué etapas pasó? ¿Con quién gestionaste qué? ¿A dónde fue el documento? O sea, ¿se lo turnaste? ¿Te dieron contestación? ¿Quiénes fueron las partes involucradas? Yo les comparto siempre que lo integremos pensando en la rendición de cuentas y pensando en una auditoría. Imagínate que mañana te están auditando ese proceso y si no sales bien te pueden fincar una responsabilidad. En ese expediente tiene que estar absolutamente toda evidencia y testimonio de esa gestión, de ese proceso o del procedimiento, ya sea desde una compra, ya sea desde un servicio, lo que emane de tus facultades y funciones. Y por ello la importancia que concibamos que el sistema institucional tiene un comienzo en el momento que ya tenemos documentos, expedientes que ameritan que se integren en una lógica y en una cronología y que van a formar parte de un sistema el cual vamos a ver cómo por partes se va a ir conformando o configurando dentro de toda una lógica, como bien decía el concepto, de procesos, herramientas, estructuras. Y es por ello que también es importante comentar que tienes que atender los principios de la ley. No los pierdas de vista. Yo te sugiero que los tengas en una tarjeta. Esto es medular. El sistema institucional está basado en estos 5 principios. Pongo en rojo el más importante por el tema del sistema y por el tema de la integración de los expedientes. Conservar el origen de cada fondo documental producido por los sujetos obligados para distinguirlo entre otros fondos semejantes y respetar el orden interno de las series documentales en el desarrollo de su actividad institucional. Eso es procedencia. Por ende, los demás conceptos van de la mano. Pero aquí, si tú no resguardas, si tú no respetas esta procedencia, te puedo asegurar que al no tener documentos, no aplica la conservación, no aplica la integridad, no aplica la disponibilidad ni la accesibilidad, porque no tendrías archivo. El respetar es justamente, me regreso, justamente esto, que cada expediente se integre, se agrupe, se mantenga, se considere este orden lógico, cronológico y se respete el asunto de acuerdo a esa función serie, de acuerdo a ese fondo.
Soy el municipio de Tuxpan. ¿Qué genera el municipio de Tuxpan? ¿A través de quién? ¿Cuántas atribuciones tiene? Cada atribución, ¿cuántas funciones ejecuta? Y la función me lleva a los tipos de asunto. Y todo debe de estar bien identificado. Por ello, la importancia de que no perdamos de vista los principios de la ley muy vinculados a esta parte inicial de tu sistema institucional. En estructura, podríamos decir que ahorita vimos parte de los criterios, ¿no? Es un criterio decir que el documento de archivo se integra en un expediente, este se conserva de forma integral, de forma lógica, cronológica, ahí ya estás aplicando criterios y procedimiento archivístico y de gestión. Va de la mano de una estructura. El artículo 21 te habla de la estructura. Tu sistema institucional de archivos debe de contener una estructura basada en un coordinador de archivos o un área coordinadora de archivos, áreas operativas que va desde correspondencia u oficialía de partes, archivo de trámite por cada unidad administrativa, un archivo de concentración, un archivo histórico. Este último, siempre y cuando tu capacidad presupuestaria lo permita. ¿Qué nos dice también el artículo 21? Que los responsables de los archivos referidos deben de ser nombrados por el titular de cada área o unidad administrativa. Esto es en específico los que son, en el caso de la GENE, somos direcciones de área. En el caso de un municipio, tengo municipios que están reducidos a jefaturas, pero también tengo municipios que tienen secretarías. Por ejemplo, el municipio de Tapachula, Chiapas, tiene una Secretaría de Cultura. Es a nivel secretaría. Entonces, los titulares de cada unidad administrativa productora, ya sea en un nivel de secretaría, ya sea en un nivel de unidades administrativas que pueden ir desde departamento o dirección de área. Pongo el ejemplo de departamento porque en verdad tengo municipios que los departamentos para ellos tienen un nivel muy específico, pero porque nada más tienen una dirección, ¿no? O dos direcciones, y de ahí viene lo poco o mucho que tienen de estructura. Entonces, aquí pero entre cada departamento uno es presupuesto, otro es recursos humanos, el departamento. Entonces, claro, la naturaleza de recursos humanos es muy diferente a la de financieros. Y los dos son nivel de departamento, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que respetar. Son diferentes procedencias en el entendido de que sus naturalezas obedecen a cierta normatividad, legislación, regulación, procedimientos muy específicos para cada campo o área en sí. Entonces, sí es importante que tengamos claro, aquí los responsables son de archivo de trámite por cada área o unidad administrativa productora. Tu responsable de archivo de trámite. Si es una secretaría, probablemente esta secretaría, el secretario es el titular, al interior va a tener ¿cuántas unidades administrativas? 5, probablemente, a nivel de dirección de área. Entonces, si esas 5 direcciones se podrían considerar 5 unidades administrativas. 5 unidades administrativas. Por la estructura, cómo lo tenemos definido. Es importante que ahí marquemos la diferencia. Cuando son responsables de archivo de trámite, este secretario de Cultura los va a poder designar. O inclusive hay quienes por cada dirección deciden quién es su responsable. En el caso del responsable de archivo de concentración y archivo histórico, sí los designa la máxima autoridad, que en este caso podría ser el propio
presidente municipal, en el entendido que habría un archivo de concentración por todo el municipio. Vuelvo al ejemplo de la Secretaría, lo tengo en los estados. La Secretaría de Cultura decide tener su propio archivo de concentración. El resto de secretarías igual, tienen sus archivos de concentración. Entonces no es uno para todo el gobierno municipal, está desagregado. Vamos a ver en otra diapositiva cómo nos da la flexibilidad la ley de que podamos tener estas sedes sin ningún problema, pero la designación, el responsable, se entendería que es de una persona responsable de ese archivo de concentración, de todo el sujeto obligado. Los demás, nosotros recomendamos que sean considerados como enlaces, son sedes alternas. Es importante que alguien controle, conozca, sepa cómo están organizados esas sedes por cada secretaría, si es tu caso, y tengamos claridad de cómo se está administrando la información. Lo mismo pasa para el archivo histórico. Por lo regular recomendamos que haya un archivo histórico por todo el gobierno municipal, en donde se concentre esta memoria histórica tan valiosa que tienen los municipios y que tiene totalmente otra función social, la cual vamos a ver más adelante. Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en áreas afines o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivística. Aquí me detengo un poco. En los municipios, por supuesto que he identificado que no todos tenemos licenciatura. La ley es flexible. No quisiera que sea la excepción. La ley no lo hace. Aunque tengo casos en donde pareciera que si no tienen la licenciatura no les dan esas designaciones. Y hay casos contrarios, en donde por supuesto por tener los conocimientos y habilidades, o también tengo casos en donde no tienen conocimientos, no tienen habilidades, sin embargo te hacen responsable del archivo. Entonces, ahí en esos casos sí les recomendamos que si bien te están delegando el archivo, sí estás obligado a que tu titular te facilite los medios para tener acceso a este conocimiento. Más adelante lo vamos a ver como una obligación que tienen para que podamos garantizar que los procesos de gestión se implementen. En el artículo 22 nos dice justamente lo de las sedes. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos de concentración o históricos comunes en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. En este primer párrafo nos hablan para aquellos casos en donde desean tener un archivo común, que puede ser, ya nos han presentado algunos casos en donde nos dicen, nos interesa tener uno para todos, en el caso, si tengo secretarías, un archivo para todas las secretarías, sin problema. Hubo un caso en algún municipio que decía, ahí tengo el archivo municipal, pero además tengo sedes de representaciones federales. Por ejemplo, tengo una representación del SAT, tengo una representación de de estas portuarias. Entonces, podríamos tal vez yo como municipio cederles algún espacio. Entonces, todo tiene que ser con convenio. O al revés, tal vez el SAT tenga una sede muy grande y el municipio no tiene dónde resguardar su archivo. Oye, SAT, ¿puedes darme facilidad de establecer o ocupar un espacio de tus instalaciones? Todo tiene que ser con convenio, con algún instrumento legal que por supuesto nos garantice la coordinación, ¿no? Y la responsabilidad.
Esto ya se ha explorado, repito, y más para aquellos municipios que por supuesto están en muy malas condiciones y la federación tiene alguna representación y cuentan con instalaciones mejor dotadas. Entonces, no está, la ley es muy flexible en este sentido. Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podrán habilitar unidades de resguardo de su archivo de concentración regional. Es un poco lo que les compartía del SAT. El SAT tiene representación en todo el país prácticamente, el Seguro Social, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos. Entonces, he ahí donde ellos pueden tener sus sedes, nada más lo comento a manera de ejemplo, y aquí tienen en la Ciudad de México su archivo de concentración central. Aquí está el responsable de archivo de concentración y lo que tienen los estados son sedes y enlaces, pero todo bajo su coordinación. Ya aterrizando la estructura, cómo se visualiza, es bajo esta laminilla como lo podríamos ejemplificar mejor. Área coordinadora de archivos, designado por el titular, debe de tener un nivel de dirección general o su equivalente de acuerdo a tu estructura orgánica. Hasta ahorita de municipios que nos han compartido a qué nivel nombran su coordinador, por lo general sí no lo están haciendo a nivel dirección. Tengo el caso del municipio de San José de Los Cabos y está a nivel dirección y crearon la dirección de archivos. También en San Pedro Cholula, Puebla, tengo otro caso donde se crea la dirección de archivos. Entonces, también está en el caso del municipio de Puebla. Entonces, hay varios casos en donde ya tenemos el coordinador a nivel director y hay quien trasciende y les da, les crea en su estructura orgánica la dirección de archivos como tal. También tengo otros municipios donde, por supuesto, no figura e inclusive tengo compañeros archivistas o que están haciendo la función de archivista y ni aparecen en la nómina. Les pagan todavía con sobre y ni prestaciones tienen. Entonces, tengo todos los ejemplos. Ahorita mencioné los dos grandes polos, pero todo esto se resume a la responsabilidad y la obligación que tiene ese presidente municipal en turno de poder hacer las cosas legalmente y quien es omiso y negligente. Tenemos la unidad de correspondencia, la cual por lo general ya existe y debes de designar a esta área como tal para que se responsabilice de las operaciones de la recepción y despacho de la correspondencia. También aquí tenemos dentro de la estructura a tu RAT, que es el famoso responsable de archivo de trámite, que ese lo designa, dijimos, tu titular de la unidad administrativa. Ya dijimos que este es por lo regular a nivel dirección, pensando que el titular de esa dirección designe, o si lo tienes a nivel secretaría, bueno, ese secretario tendría que solicitar que cada dirección designe un responsable. Y regresando al ejercicio de quienes son municipios muy pequeños que tienen jefaturas, es armonizar la ley. Entonces, por cada jefatura, pensando en que todas estas dependen del síndico o dentro del propio o inclusive directamente del presidente municipal, pues bueno, estas jefaturas nombren a su responsable de archivo de trámite. El archivo de concentración histórico también los tiene que nombrar el titular del sujeto obligado, en este caso el presidente municipal. Regresamos a nuestro concepto del artículo 20. El sistema institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística de acuerdo con los procesos de gestión documental. Hasta ahorita que hemos visto, tu estructura parte de los criterios y procedimientos archivísticos. A continuación vamos a aterrizar
lo que nos falta de registros, herramientas y las funciones. Todo lo anterior va a ser posible siempre y cuando tengamos como una parte directriz, alguien que lidera. Para ello, la importancia de que este coordinador de archivos sea la instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión y administración de archivos, así como de coordinar a todas nuestras áreas operativas del propio sistema. Es el área especializada, es el área que va a coordinar a todo el sistema y en paralelo va a estar implementando los procesos, las herramientas, las funciones, o sea, va a estar supervisando, vigilando y coordinándose. Además, su carácter de director le da para mantener informado a ese titular o titulares de cómo se está llevando la implementación y el buen funcionamiento de ese sistema institucional en todo el sujeto obligado. Entonces, si se dan cuenta, es una lectura global. Por ello, la importancia de esta figura, que es la que va a tener la responsabilidad. Pero para ello, tanto el coordinador de archivos como los demás, los responsables de archivo de trámite, de concentración e histórico, y ya lo he dicho en otro momento, también como servidor público, que eres parte del sistema, debes de contar de conocimientos, habilidades, competencias y experiencias acordes a tu responsabilidad. De no ser así, entonces los titulares de cada sujeto obligado tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan esa capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de los archivos. Si yo soy RAT, mi titular a nivel dirección, jefatura o secretario, me nombra como RAT, yo debo de tener todas esas herramientas de conocimiento archivístico. Debo de solicitar los medios para que me faciliten ese conocimiento. Por ello también la importancia de que el coordinador de archivos de forma conjunta me facilite también lo necesario para que yo pueda a su vez replicarlo al interior de esa unidad administrativa. Aquí hay una mala lectura. Pensamos que porque yo soy el RAT, entonces yo soy responsable único de todo lo que se tiene que hacer en esa unidad administrativa. No es así. Yo soy el enlace con el coordinador. Yo soy el enlace con el titular. Pero yo tengo la responsabilidad también ayudar a que se replique el conocimiento, a que los procesos archivísticos se implementen, principalmente en las áreas operativas donde están los documentos de archivo gestionándose, en donde se están integrando los expedientes, que ahí dijimos que es donde comienza, es la parte minúscula. Al parecer estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión con la maestra Mireya. ¿Nos escucha, maestra Mireya? Sí, yo los escucho muy bien. ¿Ustedes? La escuchamos un poquito trabada, pero adelante, por favor. Sí, sí, nada más, en la diapositiva pasada decía que eso es la importancia del responsable de archivo de trámite, replicar, ayudar a las áreas operativas que están gestionando los documentos que van a integrar esos expedientes. Aquí hay una parte muy importante que por lo regular yo no he escuchado en algunas otras exposiciones cuando hablan de sistemas institucionales de archivo y que me creo o considero importante que lo conozcan. Hay un capítulo 5 en la Ley de Planeación en materia archivística, artículo 23. Nos dice que los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos deberán elaborar un programa anual PADA y publicarlo en su portal electrónico en los primeros 30 días naturales del ejercicio fiscal correspondiente. Fíjense lo delicado
Nada más es para que visualicen qué tan importante es que el sistema institucional se establezca con la estructura, con los procedimientos archivísticos desde las áreas operativas que están gestionando los asuntos o creando los documentos de archivo. Este programa contendrá elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de sus archivos. Deberá incluir un bloque, un enfoque de administración de riesgos, protección de los derechos humanos y otros derechos, así como la apertura proactiva de la información. Quédate con lo primero, planeación, programación y evaluación. El sistema institucional implica también eso. Si hay un coordinador, si hay una estructura, si hay procedimientos aplicados en las unidades administrativas que producen los archivos, todo esto tiene que ser planeado, programado, evaluado para saber en qué situación están nuestros archivos, hacia dónde vamos, si estamos atendiendo las líneas correctas, si hay rezago, si hay que implementar estrategias, criterios o ciertos procedimientos. Este programa anual definirá prioridades institucionales, incluyendo recursos económicos, tecnológicos, operativos. Programas de organización y capacitación deberá de contener en materia de gestión y administración de archivos, que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la información, procedimientos para la generación, administración, uso y control de migración a formatos electrónicos y preservación a largo plazo. Ve toda la serie de componentes que hoy por hoy tu sistema institucional debería de estar considerando. Los programas de organización y capacitación que pueden ser paulatinos, pero que es la base. El designar recursos económicos, tecnológicos y operativos, esto tengamos cuidado. Para todo programa debe de haber una planeación, pero atrás de una planeación debe de existir un diagnóstico que nos sitúe en el hoy y ahora de cómo está el tema de los archivos en tu institución. Eso lo tiene que hacer un coordinador de archivos con la ayuda de toda la estructura del sistema institucional y con el pleno conocimiento de cómo están los archivos en cada unidad administrativa. Si te das cuenta, es algo muy robusto, es algo muy específico, pero que rebasa la parte técnica archivística para irnos al ramo administrativo. ¿Cómo estamos administrando los archivos? ¿Cómo estamos diagnosticando las necesidades? Necesidades que si son cubiertas, vamos a poder garantizar archivos organizados, administrados y publicar la información que nos requieren. Este programa tiene que generar un informe anual detallado del cumplimiento y además lo tienes que publicar en tu portal. Si bien esto es resultado de un sistema bien implementado, el cual debe de llevar de la mano una planeación y de forma gradual ir trabajando en tu desarrollo archivístico, yo te invito a que consideres que esto puede ser auditable. Entonces, debemos de saber que en una auditoría nos van a requerir que de acuerdo al programa que planeaste, en qué estás trabajando, y más si pediste recurso, lo aplicaste, concluiste, qué tipo de avance tienes, etcétera. Entonces, regresando a nuestro concepto, dijimos que son un conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones. Espero que nos vaya quedando mayor claridad de cómo todo esto es necesario para empezar a trabajar un sistema con base a
una dirección que va direccionada o va dirigida a trabajar archivos en la parte organizacional y en la parte administrativa. Una estructura y con una planeación. Ahora, en esta diapositiva, tú vas a encontrar parte de estos conceptos. Lo vamos a leer de forma de lectura de manecillas de reloj. Empezamos por la parte de arriba, criterios. Los criterios son partiendo de tu normatividad, partiendo de lo que te regula, tienes lineamientos, políticas, manuales, instructivos. Como sujeto obligado, ¿cuánta normatividad es con la que te organizas, con la que funcionas? ¿Nos queda claro cómo funcionamos? ¿De dónde se derivan nuestras obligaciones? La estructura. Te compartí que el titular de esa unidad administrativa, en este caso de la institución, la máxima autoridad que puede ser ese presidente municipal, debe de tener designados a sus RATs. Estos RATs por cada unidad administrativa. También debemos de considerar que la ley nos pide interactuar con unidades administrativas a nivel grupo interdisciplinario, y soporta toda esta estructura es un coordinador de archivos. Un coordinador de archivos, una coordinación de archivos integrada por archivo de trámite, concentración histórico, con tu oficialía de partes. Esta estructura es donde todos estamos, donde todos los servidores públicos estamos integrados. Ya sea que te ubiques como titular, ya sea que te ubiques como RAT, ya sea que te ubiques al interior de la unidad administrativa y que te veas como parte de un grupo interdisciplinario, o ya sea que seas parte de la coordinación de archivos, en un archivo de concentración, en un archivo histórico, o seas coordinador de archivos. Todo ello te va a llevar a que cumplas con un ciclo vital de los documentos. Forzosamente arranca cuando el documento nace, te lleva a un expediente y este expediente tiene que transitar por su ciclo y pasar por las etapas de trámite, concentración y, si es el caso, llegar a histórico. Todo ello regulado con instrumentos. Aquí es donde entran los registros, los procesos y las herramientas. Los instrumentos archivísticos de control y consulta, que es el cuadro general de clasificación, el catálogo de disposición, tus inventarios, la guía de archivo o la guía simple. Todos estos instrumentos se vuelven la forma de registrar las herramientas y la aplicación de procesos archivísticos o de gestión documental. Todo lo anterior, si lo llevamos a la práctica, tendría que ir direccionado a un programa anual, que es el que acabamos de comentar. Este programa basado en diagnósticos, en donde vas a tener proyectos, donde vas a tener que presupuestar la capacitación y la profesionalización, que son de suma importancia. Para ello, solicitar los recursos necesarios, ya sea humanos, financieros, materiales o de herramientas tecnológicas. Dentro de los componentes, hasta ahorita de los componentes de un sistema, es lo que hemos visto. Y aterrizando el concepto, estamos partiendo de criterios, estructuras, registros, procesos y herramientas. Es también importante mencionar que ya hoy por hoy la ley nos pide una sistematización de la gestión documental. Hay municipios que ya lo están haciendo.
Hay quienes todavía no, hay quienes han hecho intentos, pero sí es un tema que debemos considerar dentro del programa anual de desarrollo. Mucha planeación, mucho diagnóstico. ¿Por qué? Hemos tenido casos donde ya hay municipios que apostaron por la sistematización, por la digitalización, pero no habían hecho primero una aplicación de instrumentos, no habían tenido una organización de archivos, no estaban cumpliendo el ciclo vital, no tenían la estructura. Llegó el proveedor, digitalizó todo lo que ustedes tenían, les dejaron muchas cajas llenas de CDs y algunos municipios, las computadoras que tienen no daban ni para guardar la información de los CDs, mucho menos tener un servidor. ¿Y qué pasó con esas cajas llenas de CDs? Se perdieron. Entonces, es importante que hagamos primero un ABC, tengamos una línea de prioridad y, por supuesto, tengamos una planeación basada en diagnósticos con base a las necesidades, pero eso solamente lo vamos a poder lograr si tenemos claridad en primero implementar la estructura, la parte del ciclo vital y el uso de registros, procesos y herramientas como son los instrumentos de control y consulta archivísticos. También te agrego en esta lámina, si bien no es un componente directo, pero sí indirecto, tengas claro lo de las auditorías, que eso te puede llevar a una finca de responsabilidad si identifican en medida correctiva o preventiva y no atiendes, pues la consecuencia de no haber hecho todo lo anterior, ¿no? Todo lo que ya hemos comentado. Y que ese es un latente riesgo que debes de medir en tu programa anual y que debes de identificarlo. Por no tener una estructura, un sistema institucional, procesos, un sistema institucional, herramientas, un sistema institucional, estoy segura que estás en riesgo en este momento de muchos escenarios en donde puedes ser responsable. Y por último, todo lo anterior dijimos que es el sistema. Este sistema es parte de un sistema estatal y este sistema estatal es parte de un sistema nacional de archivos como lo marca la ley. Y en las flechas te regreso a la parte de criterios y normatividad, porque si bien uno de los grupos normativos que te deben de regular son los de materia archivística y la ley tiene que estar ahí dentro de tu compendio y la ley te pide que estos sistemas sean parte de un sistema nacional de archivos, el cual hoy por hoy a través de un Consejo Nacional de Archivos te regula y te norma. Espero que esta lámina te pueda graficar cómo puedes visualizar todos los componentes y que si te falta alguno de ellos, probablemente estés en riesgo de caer en este ámbito de infracciones y delitos archivísticos. Te dejo esta lámina para que conozcas un poquito más a detalle los procesos de gestión documental. Va desde la identificación, regresemos a esta procedencia, a esta unidad productora. Esto te tiene que llevar a una clasificación archivística con el uso de instrumentos de control. Esto te tiene que llevar a una ordenación y por ende a un instrumento de consulta donde vas a registrar todo lo que tienes a nivel expediente, documento. Todo ello regulado a través de un cuadro, por supuesto, que es el que te orienta cómo clasificas, pero también un catálogo, que es el que te va a orientar para ver los tiempos en los que la información, la documentación se va a mantener útil para la institución y cómo va a transitar en su ciclo.
Si ya le toca pasar a concentración, vas a tener que hacer un inventario de transferencia primaria y registrar lo que se va para transferencia primaria al archivo de concentración. Si ya cumplió su tiempo en archivo de concentración, hay que registrar lo que se va a ir al archivo histórico, en su caso, a la baja documental. Siempre y cuando hayas hecho un proceso de valoración documental, recuérdalo, la valoración es importante. La valoración te va a decidir, te va a definir y analizar los documentos para entonces tener la certeza legal que esa información efectivamente amerita eliminarse o que se vaya a un archivo histórico. En esta diapositiva queda mejor graficado ese tránsito, ese ciclo vital de trámite a concentración. En concentración hay una disposición, por eso es catálogo de disposición documental. Tú dispones en qué momento pasa de trámite a concentración, tú dispones en qué momento pasa de concentración a un estado, a un destino final en donde va a tener que irse al histórico o a la baja. Pero para ello, la valoración secundaria es primordial. En una primera valoración tenemos valores primarios, administrativo, legal, fiscal, contable. En una segunda valoración es identificar si es que hay valores históricos, evidencial, testimonial e informativo. Esto es parte de los procesos, criterios, procedimientos archivísticos o de gestión documental que debes de conocer. Y para ello, pues, hay cursos definidos para irte capacitando poco a poco en cómo irlos aplicando y observando la técnica archivística. Concentrémonos a detalle en las funciones. El sistema habla de funciones. En el caso de nuestra área coordinadora, te dejo aquí todas las funciones que tienen que desempeñar. El coordinador es eso, coordina, establece, elabora de forma conjunta, siempre de la mano de las unidades administrativas, que van desde los instrumentos de control, criterios para organizar, el famoso programa anual que te pide la ley, la coordinación para valorar, la coordinación para automatizar, coordinar políticas, operar, coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración, tu unidad de correspondencia, la recepción y el despacho de toda la información que te llega y turnarlo a las áreas correspondientes. Tu archivo de trámite, ese archivo de trámite es el área creativa que tiene la mayor responsabilidad de integrar los expedientes, organizarlos, inventariarlos, asegurar la consulta, el resguardo, que la información esté bien integrada, disponible, accesible, de acuerdo a los principios de la ley, coordinarse con el coordinador, establecer un diálogo con el coordinador de archivos, crear los inventarios, la guía de archivos, trabajar junto con el coordinador de archivos para aplicar criterios si es que amerita, siempre observar los plazos, que la información cumpla su plazo en trámite para que no se acumule en trámite y pueda pasar a concentración. El archivo de concesión también tiene parte de estas observaciones, de estas obligaciones. Lo más importante es que en concentración te vuelves resguardante y administrador. Concentración no eres dueño de la información, es resguardo y custodia, administras. El área productora nunca deja Al parecer tenemos un problema de conexión con la maestra y les pediría dar unos segunditos para ver si puede restablecer su audio.
¿Nos escucha, maestra Mireya? Sí, muchas gracias. Ya Adelante, estamos ahí por de nuevo. favor. Comentábamos que el archivo de concentración se vuelve resguardante y administrador. La información que entra a concentración no deja de ser de la área productora. Aquí hay que tener mucho cuidado. Los archivos de concentración no implementan medidas de seguridad. Por lo regular, si falta información, son sujetos a que les levanten alguna responsabilidad o acusación. Desafortunadamente, no delimitamos, no tenemos reglas de operación en un archivo de concentración. Es importante delimitar la responsabilidad. Recomendamos que las cajas se flejen, se sellen y así como se cotejan para que salgan de archivo de trámite, ingresen selladas. Y solamente esas cajas se abren siempre y cuando esté alguien del área productora. Archivo de concentración no se puede hacer responsable de la mala integración de expedientes, si faltan documentos, si por alguna razón se sustrae. Eso lo desconocemos, ya que no podemos nosotros responsabilizarnos de la correcta integración y mucho menos si efectivamente los documentos están íntegros y completos. Por ello, la importancia de que el archivo de trámite verifique y coteje lo que va a enviar. Y con base a eso y un inventario, se tenga la certeza de que lo que se envió va de forma íntegra. Por ello, la importancia de cerrar la caja y entonces el archivo de concentración no podría ser acusado de una sustracción, y menos si son áreas donde prácticamente no hay control de acceso. Los controles de acceso es importante, tener una lista de personas autorizadas, llevar un control de consulta, dejar documentado quién requiere acceso, si retiran algún expediente, dejar el registro de qué retiraron, quién lo retiró, cuándo lo retiró y que firmen los vales de préstamo. Notificar al titular de las personas que se acreditan y retiran información. Son medidas que por lo tanto se deben de implementar para que se salvaguarde la información, más la responsabilidad que puedan tener los administradores de un archivo de concentración sea mínima por la información. Claro, el resguardo y custodia es responsabilidad, sí. Debe de estar en buenas condiciones el espacio, el equipamiento, el acondicionamiento. Esa es parte de la labor. Y por supuesto, vigilar los plazos de conservación. También en un archivo histórico, pues aquí la información tiene ya otra connotación, es de acceso público, máxima publicidad, dominio público, hay que difundir, ya es patrimonio documental, los ciudadanos tienen el derecho a conocer su historia, y más cuando en algunos municipios nos dicen, es la historia de mis antepasados, mi familia, mi abuelo, mi bisabuelo, fue presidente municipal o colaboró, ayudó, estuvo en cierto hecho histórico, quedó registrado, me gustaría conocer. Entonces, es parte de lo que un archivo histórico municipal debe de tener con claridad, que debe de tener una función social, y más cuando este archivo histórico en algunos lugares se vuelve ya parte de esta difusión de memoria histórica, de memoria que para algunos ya es explotada como parte turística, donde damos a conocer que el archivo histórico guarda información de siglos o de hechos históricos muy relevantes a nivel nacional o internacional. Entonces, se vuelve como un elemento más de promover. Tengo ya municipios que inclusive quieren apostar por espacios socialmente culturales, abiertos, que inviten al ciudadano a pasar, a conocer los documentos. Hay quien, me acuerdo en Jalisco, en el Archivo Municipal de Tonalá, tenían un proyecto muy bonito en donde inclusive se hablaba de
de tener cafetería, de tener un espacio donde pudiéramos invitar también a los niños. Entonces, es crear como esta nueva identidad de un archivo histórico a nivel municipal que para ellos, que para los ciudadanos puede ser un espacio abierto, un espacio en donde se les pueda brindar una serie de servicios y sí explotar y conocer su historia, la historia de su localidad, de la cual son dueños. Entonces, esto es importante porque tengo municipios que sabemos que lo viejo lo queman, lo viejo lo entierran, y desafortunadamente o es saqueado o es regalado o desafortunadamente lo tienen en la casa del cronista, o se lo apropian, entonces, o lo tienen en sus salas, ¿no? También es importante, tengo ahorita una campaña en San Pedro Cholula, carecen documentos históricos y por ello lanzaron una campaña a todos los ciudadanos para hacerles la invitación de que si tienen o cuentan con documentos históricos de familia y que representen historia del municipio, quien quiera donarlos lo podrán hacer para enriquecer su archivo histórico. Es una campaña muy bonita, estuvimos en el acto de inauguración con la presidenta municipal y yo creo que es parte de esta búsqueda de identidad, que es válida, que es también involucrar al ciudadano y, ¿por qué no?, darle al ciudadano una herramienta más para que conozca lo que su historia tiene, pero también lo que las familias que viven en ese municipio puedan contribuir con su propia historia. Entonces, es un proyecto muy bonito, lo comparto, pero es parte de lo que podríamos explotar si tuviéramos ya un archivo histórico. Todo lo anterior lo resumo en esta frase: lo que se mide se controla, lo que se mide se controla, lo que se controla es porque lo administras, y si lo administras, pues es porque sabes identificar en qué se puede mejorar. Son un juego de palabras muy interesante. Para controlar, nosotros tenemos que también administrar. Para controlar, tenemos que implementar un sistema, conocimiento archivístico. De lo contrario, pues estaríamos condenados a tener estas historias, el antes y después. Cuando se aplica un sistema institucional, estas son las mejoras. Estas son fotos de los estados, de los municipios. Esta foto me llama mucho la atención, siempre luego la comparto y les pregunto que para ustedes si es una mejora o un riesgo. Hay quienes me dicen riesgo, hay quienes me dicen mejora. Esto es un municipio de Veracruz. Nos invitaron. Para nosotros es una mejora porque este archivo que ven aquí estaba en la calle y adecuaron esto en este municipio. No tiene estantería, lo sabemos, es la segunda etapa, la estantería, pero el hecho de tenerlo ya en un espacio era digno, era de reconocer, después de haberlo tenido en el piso y fuera de un espacio techado. ¿Qué pasa si no aplico un sistema institucional, si no lo implemento? Atendimos un siniestro y con tal de salvar la información tuvimos que hacer tendederos. Así me imagino que estaba el de Veracruz, afuera.
Ya cuando nos invitan, lograron ese espacio, fue como lo pusieron adentro, pero así encontramos en los municipios. Espero que no sea tu caso. Este es un libro antiguo, ya carcomido, deteriorado totalmente. Este es una azotea, vean cómo lo tienen con plásticos. Este es parte del tendido que se hizo, se estaba secando ahí, apenas estaban haciendo los tendidos para secar, para orear, después de un siniestro. Y estas dos laminillas las dejo como parte de esa apatía que a lo mejor antes de la ley era muy común, pero ahora ya no es aceptable. Representa esa apatía a la cual luego nuestras autoridades se abanderan ante el tema de la ley o de la legislación en materia de archivos. Y no dudo que alguno que otro servidor público también así pueda concebir los archivos. Esta ley está prácticamente luchando en contra de esta apatía, de esta irresponsabilidad. El no saber qué hacer con los archivos hoy sí tiene una respuesta, y la mejor respuesta es la implementación de tu sistema institucional de archivos. Con estas fotografías voy a dar prácticamente pauta a la siguiente sesión que vamos a tener, que tiene que ver con estos archivos siniestrados y cómo los hemos tenido que atender, qué medidas tendríamos que hacer. Yo espero que no sea tu caso, nadie está exento, yo lo sé, y menos si somos víctimas de estas negligencias de nuestras autoridades. Pero sí es importante que tengamos claro, hoy yo te comparto el deber ser para evitar esto, pero también tengo que abarcar la realidad. Algunos que vivimos esta situación y que no sabemos qué hacer. Ese tema va a ser para la próxima sesión. Yo espero que te haya quedado claro cómo implementar tu sistema institucional de archivos. Es de forma muy general, pero sí es importante que consideremos el costo de no implementarlo. Y esta imagen refleja ese costo. Muchas gracias por su tiempo. Queda abierto el micrófono para cualquier pregunta o duda. Y sin olvidar que todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con la ley de archivos tiene que ser vigilado por tus órganos internos, por las auditorías archivísticas, por las contralorías municipales, quienes son nuestro mejor aliado para combatir, para prever, para identificar y corregir cualquier negligencia u omisión que se esté cometiendo en contra de los archivos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mireya. Agradecemos su brillante exposición y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Andrea, primero felicitar a la maestra Mireya Quintos por su brillante exposición. Oiga, maestra, qué imágenes nos dejó al final, son imágenes con un mensaje muy fuerte, con un mensaje que nos hablan mucho de las consecuencias del manejo que se puede hacer o no de nuestros documentos históricos, administrativos, en fin, y que bueno, pues todo eso refleja un gran reto. La verdad es que hay muchas inquietudes, yo tengo muchísimas inquietudes, maestra, pero también tenemos varias preguntas en el chat. Como siempre nos ha dejado una gran lección acá, y como vamos corriendo contra el reloj, le quisiera pasar la palabra a mi compañera Andrea para que nos haga favor de leernos estas preguntas que tenemos y a ver cómo andamos de tiempo después de eso, Andrea, por favor. Claro que sí, con todo gusto.
Nuestra participante Magda nos pregunta que qué pasa si en los ayuntamientos no existe un sistema institucional, maestra Mireya. De primera instancia, lo primero, o sea, lo que se recomienda es que el presidente municipal tenga conocimiento. Yo sé que igual y eres operativo, es importante que desde tu papel como servidor público, que fue lo que estudiamos la sesión pasada, des a conocer a tu presidente municipal o a tu jefe inmediato que como servidor público tienes una responsabilidad ante esta Ley General de Archivos, pero que esa responsabilidad también los engloba a ellos, los alcanza. Yo qué haría en tu caso, sí prepararía una nota con los artículos un poco dirigido como la sesión pasada, de estos artículos que son muy específicos para el titular, lo que hay que implementar y hacerlo de conocimiento de mi jefe inmediato. En otra estrategia, tal vez te diría, ante tal negligencia, porque ya tengo municipios donde me han estado denunciando anónimamente que por supuesto los presidentes municipales, bueno, se expresan muy mal de la ley e inclusive hay compañeros archivistas que les dicen, va a venir el AGN y nos va a regañar. Otra estrategia es acudir al Archivo General del Estado. El Archivo General del Estado tal vez puede ser también un buen aliado. Tengo casos donde gracias al Archivo General del Estado, los municipios ya han estado trabajando en la materia de archivos. Caso de Puebla, caso de Veracruz, Michoacán, Zacatecas un poco, o sea, Guanajuato, o sea, tengo estados que lo han estado haciendo, ¿me entiendes? Entonces, el archivo general, ¿qué hace? Va con el presidente municipal y también le dice, a ver, mira, tu responsabilidad es esta, tus obligaciones son estas, tienes que implementar esto. Entonces, otra estrategia, nosotros los invitamos a que el Registro Nacional de Archivos, que es una obligación, tarde o temprano los va a alcanzar. Vamos a evaluar y ahí vamos a definir qué municipios no están registrados. Probablemente les va a llegar una notificación. En esa notificación se les va a decir que tienen que cumplir con la ley. Entonces, si te das cuenta, podemos hacer esfuerzos desde tu papel como servidor público, que es lo que a ti te toca. Podemos hacer esfuerzos desde el Archivo General del Estado y podemos hacer esfuerzos desde el propio Consejo Nacional de Archivos. Estamos en ese proceso de implementación de ley. Yo sé que para muchos a lo mejor es preocupante y pues también en algún momento nosotros lo hemos dicho así, nos agobia y nos preocupa la situación de los archivos en los municipios y pareciera que esto es muy lento. Y más todavía si no hayan armonizado en su ley estatal. Entonces, otra estrategia que en los próximos días voy a dar a conocer ya de forma oficial es esta reunión con las contralorías estatales. Las contralorías pueden servir de alguna forma también para presionar a estos presidentes municipales que están siendo omisos ante una ley que les imputa. Entonces, yo espero que estas ideas te hayan servido de algo, pero creo que a corto, creo que tu gran responsabilidad es que como servidor público sí hagas de conocimiento a tu jefe inmediato, por supuesto, de estas presentaciones, de lo que el Archivo General de la Nación recomienda y queda abierta también la posibilidad. Tengo municipios que directamente nos han pedido las opiniones técnicas y se les han contestado. También tengo municipios que cuando saben que vamos al estado piden la visita y también las hemos hecho en la medida de lo posible. Entonces, apenas para las próximas semanas arrancamos agenda de nuevo con Villahermosa, Tabasco,
vamos a hacer recorrido por municipios. En Chiapas ya hicimos presencia en algunos de los municipios, principalmente trabajamos con Tapachula. Desafortunadamente por los tiempos no podemos abarcar todos los municipios que quisiéramos, pero sí al menos aquellos que levantan la voz, que nos contactan y nos piden contacto directo, visita inmediata, y con gusto lo hacemos. ¿Quién pide? Puede ser desde el propio servidor público hasta el presidente municipal. Nosotros atendemos. También nos queda claro que todo lo tenemos que manejar de forma también muy diplomática y cautelosa. No queremos llevar problemas y mucho menos que se preste a una mala interpretación de que alguien ventiló y que bueno, eso al rato a ustedes se les quede un problema institucional al interior, ¿no? Nos hemos tratado de dirigir con el mayor profesionalismo, con el mejor y el mayor tacto, e inclusive quienes nos contactan por lo regular ni comentamos quién nos contacta, simplemente hacemos la presentación ante el presidente municipal y mostramos el interés de conocer su archivo. No es necesario tampoco ventilar, y menos cuando son de alguna forma, o sea, anónima, que nos piden el anonimato. Entonces, pero también atendemos la preocupación, ¿no? Atendemos la preocupación y atendemos el interés de que ven que su archivo está deteriorado y el titular no hace nada. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Mireya. También nuestra participante Lady nos pregunta referente al Plan Anual de Desarrollo Archivístico, si este debe de ser aprobado o validado por el Comité de Transparencia. Perdón, no escuché bien la pregunta, Andrea. Gracias. Sí, claro. Nos preguntan referente al Plan Anual de Desarrollo Archivístico, si este debe de ser aprobado o validado por el Comité de Transparencia. Fíjense que es una pregunta muy interesante. El Comité de Transparencia lo que valida es para su publicación, porque es una obligación de transparencia. Más no el cómo se hizo, el cómo se diseñó, el qué componentes o qué elementos o qué estás pidiendo o qué proyectos estás subiendo. Esa parte no la pueden revisar ellos porque ellos no son de archivo. Ellos nada más les toca el que tú como coordinador presentes el PADA para su publicación. Y ellos te van a decir, adelante, publíquenlo para cumplir con transparencia. Más bien, al coordinador es el que tiene la mayor responsabilidad de elaborarlo, de instruirlo, de hacer esta planeación y todo lo que comentamos. ¿En conjunto con quién? Con las unidades administrativas y con el titular, que es el que al final va a decir sí, demos presupuesto para este proyecto o no. Démosle prioridad a este proyecto y a este después. O sea, al final esa parte la lleva el coordinador de archivos. Entonces, sí es importante dividir dónde empieza y termina la responsabilidad del coordinador, dónde empieza y dónde termina la del comité de transparencia, en el entendido de que ellos solamente te van a validar la existencia del PADA para su publicación, más no en su contenido. El contenido le toca la coordinación con el titular, que es con quien tendría que aterrizar todo lo que va a plasmar ahí. ¿Por qué? Porque si el coordinador se va por la libre, plasma cosas que no fueron aprobadas por el titular o por los titulares de las unidades productoras, en el entendido de que ahí hay actividades que les implican, y más si es un recurso, y a la vuelta tienes que publicar el informe y resulta que te auditan y todo lo que comprometiste, no hiciste nada, y si se investiga y si te dieron recurso, entonces con mayor razón el titular tiene que estar informado de qué se está poniendo ahí, qué tanto sí se le va a dar recurso
porque si no se cumple, entonces la responsabilidad puede ser para el titular en dos sentidos, en que están comprometiendo cosas que nunca van a hacer o que comprometieron recurso y que nunca se aplicó el recurso. Espero que haya sido clara la respuesta. Gracias. Gracias a usted, maestra Mireya. También nuestra participante Magda nos consulta. Si a nosotros nos depositan su información los ayuntamientos como parte de sus obligaciones, sin ser nosotros un archivo de concentración, nosotros somos los que estamos obligados a contestar solicitudes de transparencia por el simple hecho de tener la documentación, o es obligación de los mismos ayuntamientos, ya que ellos deben de contar con su generador. Adelante, por favor, maestra Mireya. Perdón, no me quedó muy clara la pregunta. Nos está hablando, ella no es, ella es de un archivo de concentración de municipal. Entiendo que no, maestra Mireya, pero igual invitamos a nuestra participante Magda a que nos pueda poner a través del chat un poquito más de información para poder dar esta respuesta. Y mientras Sí, ella nos pone... nada más hay que... Adelante, por favor. Sí, gracias. Nada más hay que tener claridad. El archivo municipal puede ser responsable de la información de, o sea, no puede, es responsable de toda la información que genera el municipio. Lo que comentamos en la presentación es que si tu municipio tiene nivel de secretarías, va a ser válido que cada secretaría pueda tener su archivo de concentración, llamémosle, ¿no? Cada secretaría va a poder tener su archivo como una sede, hagan de cuenta, cada quien. Pero si eres un archivo, a ver, no soy un archivo de concentración, ¿qué eres? ¿Un archivo estatal? No creo, a ver, ¿qué eres? Es que no nos quedó muy claro, perdón. Si le parece bien, maestra Mireya, voy a dar lectura a la siguiente pregunta, mientras le damos oportunidad a nuestra participante que pueda elaborar un poco más su respuesta. Y estamos un poquito justos de tiempo, pero voy a dar lectura a un par de preguntas. Por parte de nuestro participante Luciano nos dice, ¿por qué no se regula que los responsables de archivos tengan obligatoriamente experiencia y perfil en el tema de archivos, ya que desafortunadamente en la actualidad pocos sujetos obligados no le dan la importancia debida y esto dificulta la organización y conservación de los documentos de archivo que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones? Perdón, ¿la puedes leer de nuevo, por favor? Claro que sí, con todo gusto. ¿Por qué no se regula que los responsables de archivos tengan obligatoriamente experiencia y perfil en el tema de archivos, ya que desafortunadamente en la actualidad pocos sujetos obligados no le dan la importancia debida y esto dificulta la organización y conservación de los documentos de archivo que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones? Sí, digo, no podríamos, lo de menos, o sea, la ley de alguna forma regula que debes de tener licenciatura, competencias, conocimientos, habilidades, pero también la ley refleja la realidad de nuestro país. Escuelas universidades que nos generen profesionales en esta materia son contadas. La UNAM, que tiene poco tiempo, la EMBA, que ahora es del POLI, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, tenemos una sede de la UNAM en Michoacán y les puedo asegurar que reuniendo los egresados de estas escuelas, ni así cubrimos la necesidad de todo el país. Y algo más interesante, de todos los egresados, resulta que no todos ejercen. O sea, también
¿Y cuántos se titulan? Que esa es la otra. Hemos hecho de alguna forma una indagatoria con la EMBA. Hemos pedido de sus egresados que nos envíen, que nos canalicen. Lanzamos por ahí una convocatoria a nivel nacional para hacer un gran directorio. Y ustedes podrían ver que menos del 50% no son egresados de una licenciatura en archivos. O son administradores o son historiadores que de alguna forma ya se han involucrado en el tema y conocen. Nosotros calculamos que hay una gran deficiencia de profesionalismo en el país, por ello también la estrategia de estar trabajando ahorita con diplomados de la mano de universidades. No es fácil que una universidad te compre la idea de salir con una nueva licenciatura. Ellos tienen que estar seguros de que hay una demanda. Los diplomados para ellos es una forma de medir. También estamos evaluando con la UNAM, ¿no? Tenemos un grupo técnico que vamos a empezar a evaluar cuál sería un plan curricular más como propuesta para llevarlo a otras universidades. La Universidad de Zacatecas sigue evaluando la viabilidad de tener una carrera en archivos. Algunas carreras en historia ya han integrado algunas materias en archivo, más no del todo. Se habla de una maestría en gestión, en archivos, también se está evaluando. Entonces, realmente tenemos una deficiencia de conocimiento archivístico. Entonces, yo te podría decir, lo de menos es salir, regular y exigir y pedir que se contraten con profesionales. Pero también tengo la realidad que no todos los profesionales en archivo cubrirían la necesidad. Y también tengo otro tema. Tengo municipios a 3, 4, 6, 8, 10 horas de la capital y nadie quiere ir a trabajar los archivos. No quieren ir los profesionales. Ahora estoy como los médicos. La misma situación de los médicos en nuestro país, con mayor razón yo lo vivo con los archivos. ¿Quién se va a querer trasladar 3, 4, 5 horas, 8 horas de la capital de un estado a trabajar archivos para que luego no me les den, no me los incluyan en la nómina, les paguen con sobre, ni servicios médicos les dan? Y apenas si les pagan 2,000, 2,500 a la quincena. Por toda la responsabilidad. Entonces, estamos en una situación compleja, es parte de esta transición, de esta implementación de esta concientización. No estoy diciendo caras de la moneda, como tengo municipios de éxito, donde nos han apoyado con la creación de direcciones de archivo, donde el director de archivos ya está posesionado como director, como marca la ley. Tengo claros ejemplos. Ahorita nos escribía nuestra querida amiga Sofía, nuestra querida amiga Sofía de Zapopan, nuestra querida amiga Alicia del municipio de Reynosa, que de alguna forma están posesionados y están luchando y están trabajando y los han reconocido y los están apoyando sus presidentes municipales. Pero desafortunadamente no es en todos los casos. Entonces son los riesgos, pros y contras, no es algo fácil, es seguir trabajando desde las instituciones, promover la profesionalización, estamos en ello, sí es importante y yo creo que la tendencia es hacia allá, que esperemos que sea cuestión de tiempo que podamos cubrir la necesidad con profesionales y profesionales de la misma región, profesionales de los mismos servidores públicos que integran los municipios y que se interesen por llevar este conocimiento a su institución. Muchas gracias.
Agradecemos a usted sus puntuales respuestas, maestra Mireya. Igual agradecemos las preguntas y comentarios por parte de nuestros participantes. Por cuestiones de tiempo, no podemos seguir dando lectura a los comentarios y a las preguntas. Sin embargo, les proponemos que nosotros vamos a hacerles llegar esta relación de preguntas a la maestra Mireya y con todo gusto les vamos a dar una respuesta puntual a cada una de estas preguntas. Y en este sentido, me permito cederle el uso de la voz nuevamente a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Oiga, maestra, pues la verdad es que siempre su intervención genera muchas consultas, muchas inquietudes. Sí, efectivamente, como dice Andrea, estamos contra el reloj, pero las inquietudes van mucho en el sentido de su propia intervención, esas inquietudes que genera la situación que tienen las autoridades municipales. Por ejemplo, Magda, que nos aclaraba que ella, por ejemplo, es una responsable de Congreso Estatal y reciben información de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, va su pregunta de si ellos tienen alguna responsabilidad. Las otras preguntas que se nos quedan en el tintero con esta promesa que hacemos a través de Andrea, tienen que ver también, maestra, con aspectos de recursos, de infraestructura, de algunos otros mecanismos para poder, por ejemplo, escanear o digitalizar los archivos en el caso de que los municipios o no cuenten con los recursos o no cuenten con los espacios apropiados, ¿no? Y por supuesto también hay otras inquietudes. Hay una que, por ejemplo, incluso le pregunto por ahí cuándo van a Sonora para atender algunas invitaciones ya más puntuales. Pero bueno, esa es un poco la idea global, maestra. Si en menos de un minuto usted quisiera hacer un cierre con la promesa de que vamos a darle continuidad en la próxima sesión que ya tenemos. Ya los invitamos de entrada, amigos y amigas, los archivos y las catástrofes para el viernes 23 de septiembre. Perdóname, es prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio documental, el viernes 19 de agosto. Pues ya nos dio aquí un anticipo la maestra sobre esas últimas imágenes que nos dejó en su presentación, de lo que podemos ver como continuidad de esta gran, magnífica sesión. Adelante, maestra, si gusta darnos un mensaje de cierre. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el día de ayer tuvimos diálogos, nuestro programa de Face de todos los jueves, y la noticia es que pueden acceder a presupuestos o financiamientos con la convocatoria que se abre de Iberarchivos. Por favor, busquen en la página del AGN, está publicado por todas las redes sociales. Tienen hasta el 30 de septiembre para inscribir su proyecto. Chequen el programa del día de ayer, está en vivo de AGN, el Archivo Municipal de Puebla. Archivo Municipal de Puebla fue el invitado y es un claro ejemplo de lo que pueden acceder y hacer con ese financiamiento. Y por supuesto, damos gracias por el espacio. Esperemos en breve visitar su municipio, su estado. Es importante que nos motivemos por este trabajo tan maravilloso que se hace en la trinchera de los archivos. Efectivamente, dejé fotos que pueden sensibilizar ese quehacer, pero también hay que llegar a las autoridades. Confiemos en que las instituciones que hoy representamos estamos trabajando en ello. Esperemos que en breve podamos empezar a ver noticias, escenas, imágenes del cambio de los archivos en nuestro país. Estamos trabajando para ello y por ello la importancia de que ustedes estén en esta ocasión con nosotros y continúen capacitándose en el tema de archivos y equipamiento y acondicionamiento que amerita este gran tema. Muchas gracias. Al contrario, maestra Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional, el Archivo General de la Nación, en nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández, le agradecemos que haya estado con nosotros en esta sesión. Y a todos ustedes, amigas, les agradecemos que se hayan dado el tiempo también para acompañarnos. La verdad es que ha sido una sesión estupenda, dándole continuidad a la anterior. Y por supuesto, les invitamos a la siguiente, ya les comentaba, prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio documental, viernes 19 de agosto, a esta misma hora los esperamos.
A todo el equipo del INAFED les agradezco su gran apoyo y a todos ustedes su tiempo por habernos acompañado. Muchas gracias y nuestro aprecio en nombre de la Secretaría de Gobernación y del INAFED. Que tengan una gran tarde. Maestra, muchas gracias. Que se recupere pronto. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su tiempo.